Había caído la noche, una noche sin luna. El viento soplaba desde los montes de Gilboa, y el rey de Israel ya no escuchaba a Dios. Saúl, el primer ungido, alto entre los hombres, valiente en sus inicios, había sido abandonado por el Espíritu del Señor. Los filisteos avanzaban como sombra de muerte. Samuel el profeta había muerto, y David, su rival, era cada vez más fuerte. Dios ya no respondía, ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. Y entonces, Saúl hizo lo impensable, consultó a una bruja. Años atrás, él mismo había expulsado a todos los adivinos y médiums del reino. Pero ahora, desesperado, disfrazado, y bajo el manto de la noche, viajó hasta un pequeño pueblo al norte, Endor. Allí vivía una mujer, una adivina, una medium. La Biblia no da su nombre, solo su oscuridad. Cuando ella vio al desconocido ante sí, él le pidió: «Evócame a Samuel, tráelo ante mí». Ella tembló. «¿No sabes lo que el rey ha decretado? ¿Quieres hacerme morir?» Entonces Saúl juró por el mismo Dios que lo había abandonado: «No te pasará nada, haz lo que te pido». La mujer accedió, y algo ocurrió, algo tan extraño, que incluso ella misma se sobresaltó. «Veo un Dios subiendo de la tierra». «¿Cómo es?», preguntó Saúl. «Un anciano, envuelto en un manto». Y Saúl supo, era Samuel. Entonces el rey cayó rostro en tierra, y escuchó la última palabra del profeta muerto: «¿Por qué me has perturbado haciéndome subir?» «Dios se ha apartado de mí», dijo Saúl, «y ya no me responde. Por eso te he llamado». Pero Samuel no trajo consuelo, no trajo dirección, trajo sentencia. «El Señor ha hecho como habló por mí. Tu reino será entregado a David, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo». Silencio. El juicio había sido pronunciado, no desde el cielo, sino desde la tumba. Saúl cayó al suelo sin fuerzas. No había comido. El terror lo envolvía. La mujer, sorprendentemente, le ofreció pan. Le preparó un banquete nocturno, y lo hizo comer. Fue la última comida del rey. Al día siguiente, en el monte Gilboa, Saúl cayó en batalla, sus hijos murieron, y el rey se quitó la vida. Todo, como Samuel había dicho. La historia de la bruja de Endor no es solo un episodio sobrenatural, es el reflejo del alma de un rey caído. Un hombre que, al perder el favor de Dios, cruzó límites que él mismo había trazado. Una mujer sin nombre, una noche de sombras, y la voz de un profeta muerto, sellaron el fin del ungido de Israel. Porque cuando Dios guarda silencio y el corazón no se arrepiente, ni los muertos traen esperanza. En una época de caos, cuando las tropas asirias aplastaban a naciones enteras y los hombres temblaban en sus murallas, una mujer se alzó en el silencio. Su nombre era Judith, viuda, piadosa, hermosa, temida por ninguno, excepto por los enemigos de Israel. El rey Nabucodonosor había enviado a su general más despiadado, Holofernes, a conquistar el oeste. Su ejército era una marea de muerte. Su nombre era terror. Ciudad tras ciudad caía ante él. Y ahora, sitió Betulia, el paso estratégico hacia Jerusalén. Los israelitas estaban rodeados, sin agua, sin comida, sin esperanza. Los líderes lloraban, los sacerdotes clamaban, y algunos pensaban en rendirse. Entonces habló Judith, una viuda de noble linaje, rica, pero sencilla, temerosa de Dios. Ayunaba, oraba, se vestía con luto. Hasta ese día, se despojó de su cilicio, se lavó, se ungió con perfume, y se vistió con su mejor túnica, y salió, sola, hacia el campamento enemigo. Todos la miraron con asombro. Los soldados la escoltaron hasta Holofernes. El general la vio, y quedó cautivado. «¿Quién eres?» «Soy hija de los hebreos, pero he venido para mostrarte cómo vencerlos». Ella hablaba, con palabras sabias. Le dijo que Dios los había abandonado, que ella sabía cuándo atacar, y Holofernes la creyó. Durante 4 días la mantuvo cerca, la admiraba, la deseaba, pero ella esperaba. Hasta la noche en que él bebió más de la cuenta, y se quedó solo, borracho y dormido. Judith entró en su tienda, tomó su espada, oró en voz baja: «Dame fuerza, Señor, para hacer lo que ninguna otra mujer ha hecho». Y con 2 golpes, le cortó la cabeza, la metió en un saco, salió del campamento como si nada, y al llegar a Betulia, la alzó ante el pueblo. «Alaben a Dios, el enemigo ha sido entregado en manos de una mujer». Al amanecer, los soldados encontraron el cuerpo sin cabeza de Holofernes. El ejército asirio entró en pánico. Huyeron, y los hebreos los persiguieron hasta derrotarlos. Judith fue recibida como heroína. Cantó un himno de victoria al Dios de Israel, y vivió honrada el resto de sus días. Nunca volvió a casarse, nunca buscó gloria, solo honró al Dios que le dio fuerza para vencer.
Judith no usó una espada como guerrera, usó fe, belleza, sabiduría y precisión. Una mujer que se enfrentó al enemigo cuando los hombres se escondían, una viuda que salvó a su nación, con oración y con coraje. En el corazón del imperio más poderoso del mundo antiguo, en los salones de mármol y oro de Persia, se tejía un plan silencioso para exterminar a todo un pueblo. Y solo una mujer podía detenerlo. Su nombre era Esther, era huérfana, criada en secreto por su primo Mardoqueo entre los exiliados judíos de Susa. Su verdadero nombre era Hadasá, Mirto, pero todos la conocían como Esther, estrella, y el destino la llevaría hasta el trono de Persia. El rey Asuero, Jerjesbrin, había desterrado a su reina, Basti, y buscaba una nueva reina. Una convocatoria fue enviada a todas las provincias, que las jóvenes más bellas fueran reunidas. Esther fue elegida, no por ambición, no por deseo, sino por providencia. Durante un año fue preparada con perfumes, aceites y protocolos reales. Y cuando se presentó ante el rey, halló gracia ante sus ojos. Fue coronada reina de Persia, pero nadie sabía que ella era judía. Mientras tanto, en las sombras, se levantó un enemigo, Amán, el primer ministro del rey, orgulloso, vengativo. Al ver que Mardoqueo no se arrodillaba ante él, planeó no solo matarlo, sino destruir a todo su pueblo, y logró un decreto real. En una fecha determinada, todos los judíos del imperio serían exterminados. El edicto fue sellado con el anillo del rey, no podía ser revocado. Y entonces, Mardoqueo fue a ver a Esther, le envió un mensaje que resonaría por los siglos, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Esther entendió, pero el riesgo era inmenso. Entrar ante el rey sin ser llamada era castigo de muerte. Aún así, respondió con valentía: si perezco, que perezca. Ayunó 3 días, pidió al pueblo que hiciera lo mismo. Y entonces, se puso su vestido real y entró al salón del trono. El rey la miró y extendió su cetro. Estaba viva. Con sabiduría y estrategia, Esther no pidió todo de una vez. Invitó al rey y a Amán a un banquete, luego a otro. Y allí, con el corazón temblando, reveló su verdad: soy judía, y han decretado nuestra muerte. El rey enfurecido salió al jardín. Amán, aterrado, se arrodilló ante Esther, y cuando el rey regresó, lo encontró suplicando en el lecho real. ¿También violarías a la reina en mi propia casa? Ese mismo día, Amán fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Y el pueblo judío fue salvado. Un nuevo decreto fue escrito. Los judíos podrían defenderse de sus enemigos, y lo hicieron. Y vencieron. Desde entonces los hijos de Israel celebran Purim, la fiesta donde se recuerda que, incluso en el exilio, Dios no abandona a su pueblo. Esther fue más que una reina, fue una intercesora, una guerrera espiritual, una mujer que entendió su momento y lo abrazó con valentía. Ella arriesgó su vida y salvó a su nación. En los días más oscuros de Israel, cuando los tronos temblaban y los altares a dioses paganos ardían sobre las colinas, una reina se alzó, no para salvar a su pueblo, sino para destruir su alma. Su nombre era Jezabel, princesa fenicia, hija del rey Edbaal de Sidón, criada entre sacerdotes de Baal y Astarte. Su matrimonio con el rey Acab de Israel no fue unión de amor, sino de poder. Y cuando llegó a Samaria, no solo trajo vestidos de púrpura, oro y perfumes, trajo dioses falsos. Acab, débil ante su encanto, permitió que ella alzara templos, estatuas y altares a Baal en el corazón de Israel. El pueblo comenzó a inclinarse ante el fuego de dioses ajenos, y Jezabel persiguió a los profetas de Dios. Los mandó matar, uno por uno. Solo Elías, el profeta del Altísimo, se atrevió a enfrentarse a ella. En el monte Carmelo, bajo el cielo dividido, Elías desafió a los profetas de Baal. Fuego descendió del cielo, el pueblo cayó de rodillas ante Yahvé, y los profetas de Baal fueron ejecutados. Jezabel juró venganza: así me hagan los dioses, si mañana no eres tú como uno de ellos. Elías huyó, pero la reina no olvidó. Años después su sed de poder no había menguado. Cuando Acab codició la viña de un hombre llamado Nabot y fue rechazado, Jezabel escribió cartas selladas con el anillo real, acusando falsamente a Nabot de blasfemia. Fue apedreado hasta morir, y Acab tomó su viña. Pero entonces vino la palabra de Dios por Elías: has matado y también has despojado. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, oh Acab. Y sobre Jezabel, los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel.
La sentencia fue escrita, pasaron los años, Acab murió en batalla, y su sangre fue lamida por perros junto al carro real. Su hijo Joram reinó después, pero el juicio seguía su curso. Finalmente llegó Jehú, ungido por el profeta Eliseo para traer justicia, cabalgó veloz hacia Jezreel. Desde la ventana del palacio Jezabel lo vio llegar. Vieja, pero aún altiva, se pintó los ojos, adornó su cabeza y le gritó desde lo alto: «Paz, Zimri, asesino de tu señor», pero Jehú no dialogó. Miró hacia la ventana y preguntó: «¿Quién está conmigo?». 2 eunucos la empujaron, y Jezabel cayó. Su cuerpo golpeó el muro, su sangre salpicó los caballos. Y Jehú la pisoteó. Cuando mandó enterrarla ya no quedaba nada, solo el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían cumplido la profecía. Jezabel fue más que una reina malvada. Fue la encarnación del orgullo, la idolatría y la manipulación. Una figura tan oscura que siglos después su nombre aún simboliza la corrupción espiritual. Aparece en Apocalipsis como advertencia para las iglesias. Su historia es la prueba de que nadie, por más poder que tenga, puede desafiar a Dios y salir ileso. En un tiempo donde los imperios se medían por oro, sabiduría y gloria, una mujer se levantó desde los confines del mundo conocido, decidida a desafiar la fama del hombre más sabio sobre la tierra. Su nombre no fue registrado, pero la historia la llamó la reina de Saba. Gobernaba una tierra lejana, rica en incienso, especias y secretos del sur. Sus caravanas recorrían desiertos ardientes y montañas antiguas. Su trono era majestuoso, su palabra, ley, y su inteligencia, tan aguda como el filo de una espada. Un día los rumores llegaron a su corte. En Jerusalén hay un rey, llamado Salomón. Su sabiduría es más profunda que los mares. Sus palacios resplandecen como el sol. Sus palabras vienen de Dios. Y ella, orgullosa, decidida, se dijo: «Iré a verlo, y lo probaré con enigmas». Reunió una caravana imponente, camellos cargados de oro, piedras preciosas, perfumes de Arabia, y cruzó más de 2000 kilómetros de desierto para encontrarse con el rey de Israel. Cuando llegó a Jerusalén, la ciudad entera se detuvo. Nadie había visto tal cortejo. La reina descendió de su montura y fue recibida por Salomón. Ella le habló con profundidad, planteó enigmas, dudas, preguntas de reinos y dioses, de la vida y la muerte. Salomón respondió, sin titubear. No hubo pregunta tan difícil que no pudiera explicarle. Primero Reyes 10:3. Y la reina quedó asombrada. Vio el esplendor del palacio, los vestidos de los siervos, la comida en la mesa real, los sacrificios al Dios de Israel, y dijo: «Todo lo que oí era verdad, pero no me dijeron ni la mitad». Y añadió algo más: «Bendito sea el Señor tu Dios, que se deleita en ti, y te ha puesto sobre Israel». La reina de Saba, una reina extranjera, reconoció la gloria del Dios de Israel, y en ese momento, no fue una rival, sino una testigo. Le entregó a Salomón 120 talentos de oro. Eso equivale hoy a más de 4 toneladas de oro puro. Nunca llegó a Jerusalén ofrenda tan grande. Y luego, se marchó. La Biblia no vuelve a hablar de ella, pero su leyenda cruzó fronteras. En Etiopía dicen que tuvo un hijo con Salomón, Menelik I, fundador de la dinastía real etíope. Otras tradiciones dicen que se convirtió al Dios de Israel, y Jesús mismo, siglos después, diría: «La reina del sur se levantará, porque vino desde lejos para oír la sabiduría de Salomón». Mateo 12:42. La reina de Saba no solo fue una mujer de poder, fue una buscadora de verdad. Y cuando encontró sabiduría, la honró. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no teme hacer preguntas, ni reconocer lo que es más grande que uno mismo. En los días en que Jerusalén brillaba con oro, incienso y cánticos de victoria, cuando el rey David reinaba sobre Israel con puño firme y corazón ardiente, ocurrió un acontecimiento que cambiaría su legado para siempre. No fue en el campo de batalla, no fue contra filisteos ni gigantes, fue en la soledad, en la terraza de su palacio. Era primavera, el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Pero David se quedó en casa. Una tarde, mientras el sol caía sobre los tejados de Sión, sus ojos se detuvieron sobre una figura que no olvidaría jamás. Una mujer se bañaba, su nombre, Betsabé. Ella no sabía que era observada, no se mostró, no se ofreció. Fue David quien preguntó por ella. ¿Quién es esa mujer? Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David la mandó a llamar. Urías no era un cualquiera, era un guerrero valiente, un extranjero convertido en leal soldado del ejército de Israel, uno de los 30, el grupo de élite del rey. Y mientras él dormía sobre la tierra fría, defendiendo al pueblo de Dios, el rey tomaba a su esposa. Betsabé quedó embarazada,
Y David no se arrepintió, intentó encubrir su pecado, mandó traer a Urías del campo con regalos, fiesta y vino. Pero el guerrero rehusó dormir en su casa. ¿Cómo podría yo disfrutar del descanso mientras el arca y mis hermanos están en batalla? David entonces firmó una sentencia de muerte, escribió una carta secreta y la selló con el sello real. Y esa carta fue llevada por las mismas manos de Urías. En ella estaba escrito: coloca a Urías en lo más fuerte del combate y retírense para que muera. Así fue. Urías cayó. Después del luto, David tomó a Betsabé por esposa. Todo parecía cubierto. Pero en los cielos, el pecado aún hablaba, y Dios envió al profeta Natán, con una historia de un hombre rico que robó la única corderita de un pobre. David, indignado, dictó sentencia: ese hombre debe morir. Natán lo miró a los ojos: tú eres ese hombre. El juicio fue claro. Dios perdonó a David, pero la espada no se apartaría de su casa, y el niño nacido de aquella unión moriría. David ayunó, se postró en tierra, rogó, pero el niño murió, y Betsabé también lloró. Pero la historia no termina en tragedia. Tiempo después, ella dio a luz a un nuevo hijo, y Dios lo amó. Su nombre fue Salomón, pero no era un simple niño. Sería el heredero, el constructor del templo, el rey más sabio que Israel conocería. Y Betsabé no fue solo una madre silenciosa, se convirtió en figura clave en la corte. Intercedió por Salomón. Aparece sentada a la derecha del rey en 1 Reyes 2, una posición de honor, reservada solo para reinas. La historia de Betsabé no es simple, no es solo pecado ni solo redención, es dolor, pérdida, silencio, y luego gracia, restauración y propósito, porque incluso cuando los errores parecen destruirlo todo, Dios puede escribir nuevos comienzos, con las manos de una mujer herida. En una tierra agrietada por la guerra y gobernada por el orgullo, donde los reyes se forjaban con sangre y la venganza era ley, se alzó una mujer, no con espada, no con ejército, sino con sabiduría. Su nombre era Abigail. Vivía en el monte de Carmel, casada con un hombre rico llamado Nabal, dueño de tierras, ovejas y ganados, pero más grande que sus posesiones era su necedad. Mientras David, el ungido de Dios, huía del rey Saúl, él y sus hombres protegieron las tierras de Nabal. Nunca tomaron nada, nunca hicieron daño, fueron un muro de seguridad en el desierto. Y cuando llegó el tiempo de esquilar ovejas, una festividad sagrada, David envió mensajeros a pedir alimento, paz y gratitud. Pero Nabal, en su soberbia, los rechazó con burla. ¿Quién es David? ¿Por qué he de dar mi pan y mi carne a un fugitivo? Cuando David escuchó esto, sus ojos se llenaron de furia. Tomó su espada, y con 400 hombres descendió del monte jurando: ni uno solo quedará vivo en la casa de Nabal al amanecer. La tragedia estaba escrita, el juicio venía veloz, pero alguien escuchó. Abigail, sin permiso, sin temor, cargó pan, vino, higos, carne y grano, montó un asno y cabalgó al encuentro del hombre más peligroso del reino. David lo encontró en el camino, sus ojos eran fuego, sus hombres listos para matar. Abigail bajó del asno, se postró en tierra y habló, no como víctima, sino como reina: mi señor, no pongas esta carga de sangre sobre tus manos, no manches tu futuro por la locura de un necio. Tú eres escogido por Dios, Él te hará casa firme, no te desvíes por esta ofensa. Silencio. El viento movía las capas. Las manos empuñaban espadas, pero David retrocedió. Bendita seas, Abigail. Hoy por tus palabras me aparté del mal. Ella regresó a casa. Días después Nabal cayó muerto, herido por el juicio de Dios, y David, conmovido por su sabiduría, la tomó como esposa, no por su belleza, sino por su corazón. En un tiempo donde el orgullo gobernaba y la violencia era ley, Abigail venció con humildad. En un mundo de hombres con espadas, ella habló y detuvo una masacre. Su nombre se escribe entre las grandes de la historia, porque una mujer sabia puede salvar naciones. Hubo una mujer, olvidada por muchos, pero nunca por Dios. Su nombre era Ana, y su dolor, más profundo que el silencio de su vientre vacío. Año tras año subía al templo, con las manos vacías y el alma llena de lágrimas, porque mientras otras daban a luz, ella solo daba suspiros al cielo. Era estéril. En una cultura donde ser madre lo era todo, Ana vivía con la carga de la vergüenza y el peso de las burlas. Peniná, la otra esposa de su esposo Elcaná, la humillaba sin piedad, pero Ana no respondió con odio, no pidió venganza, no gritó a los hombres, gritó a Dios.
En Silo, postrada en el templo, su boca se movía, pero su voz era apenas un susurro. Lloró con tanta fuerza que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero no lo estaba. Ana no tenía vino en el alma, solo tenía fe, una fe cruda, agotada, desgarrada, pero viva. Señor de los ejércitos, clamó, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y me das un hijo, yo te lo entregaré todos los días de su vida. Ana no pidió para sí, pidió para entregar, y el cielo respondió, volvió a casa, y el milagro germinó. Samuel nació, no solo un hijo, sino un profeta. Una voz que haría temblar a reyes y ungiría al mayor de todos los reyes de Israel. Pero aquí está lo más grande de Ana. Cuando Samuel aún era pequeño, lo llevó al templo, y lo entregó. No lo retuvo, no dudó, cumplió su promesa, porque Ana sabía que lo que se pone en las manos de Dios, no se pierde, se multiplica. Dios no solo le dio un hijo, le dio propósito, le dio honra, y después, le dio más hijos. Ana, la mujer sin voz, sin hijos y sin honra, se convirtió en madre del profeta que sería puente entre jueces y reyes, la madre del hombre que ungiría a David, la madre de la esperanza para una nación que había perdido el rumbo. ¿Y tú, has llorado como Ana? ¿Has sentido que tu oración rebota en los muros del cielo? No estás sola, no estás solo, porque hay un Dios que escucha, aun cuando tus palabras no se oyen, aun cuando tu corazón ya no puede más. Ana no era poderosa, no era reina, no era rica, pero fue escuchada, porque no hay lágrima que caiga sin que Dios la vea. Y no hay oración sincera que no mueva el corazón del cielo. Si alguna vez has sentido que Dios se tarda, recuerda a Ana, la mujer que transformó su dolor en ofrenda, su espera en fe y su fe en historia eterna. Comenta abajo, ¿qué oración llevas tiempo esperando que Dios responda? Comparte este video con alguien que necesite saber que en el silencio, Dios también está obrando. No era israelita, no llevaba sangre de patriarcas, no nació bajo promesas ni pactos, era Ruth, moabita, viuda, extranjera, una mujer sin apellido, pero con un corazón dispuesto. Cuando su mundo se desmoronó, cuando la muerte le arrancó el futuro, ella hizo algo que pocos hacen. Se aferró a lo único que el dolor no podía quitarle, la fe. Noemí, su suegra, le ofreció libertad, le dijo, regresa, ya no hay nada para ti. Pero Ruth no volvió atrás, no huyó a la comodidad de lo conocido, no eligió lo fácil, eligió lo eterno. Y en una de las declaraciones más poderosas de la historia bíblica dijo, donde tú vayas iré, donde vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Con esas palabras selló su destino, y el de generaciones que aún no existían. Ruth no solo caminó hacia Belén, caminó hacia su propósito, hacia el corazón de Dios. En la tierra de promesa, ella no fue recibida como heroína. Era una mujer pobre, sin nombre, sin lugar, pero no se sentó a llorar. Se levantó, fue al campo, recogió espigas tras los segadores con manos callosas, con dignidad indestructible, y allí, entre granos de trigo y pasos polvorientos, Dios la vio. Y también la vio Boaz, un hombre recto, de noble corazón. Él vio en Ruth algo que nadie más vio: valor en la fidelidad, belleza en la humildad, gloria en lo invisible. Boaz la redimió, no solo como esposa, sino como heredera de una promesa eterna. De su vientre nació Obed, de Obed, Isaí, de Isaí, David. Y de David, el Salvador. Ruth, la mujer que no pertenecía, se convirtió en columna de la historia divina. Ella, la extranjera, es ahora parte del linaje de Cristo. No por poder, no por milagros, sino por una elección: ser fiel sin esperar recompensa, seguir sin ver el final, amar a Dios por encima de todo. Tú que escuchas, quizás también te sientas fuera de lugar, quizás no tengas títulos, ni certezas, ni camino claro. Pero si haces lo que hizo Ruth, si eliges a Dios por encima de todo, si caminas aunque te tiemblen los pies, si amas aunque te cueste, entonces Dios también puede usarte para escribir historia, porque el cielo no está buscando perfectos, está buscando fieles. Y a veces, el alma más poderosa viene del corazón más humilde. Comenta si tú también eliges a Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la fidelidad aún tiene poder. No era reina, no era guerrera, no tenía corona ni ejército, solo tenía una estaca, una mano firme y una convicción inquebrantable. Su nombre era Yael, y aunque su historia se cuenta en pocas líneas, su acto retumbó en la eternidad como un trueno inesperado. Israel estaba de rodillas,
20 años de opresión bajo un general cruel. Sísara, comandante del ejército enemigo, era sinónimo de terror, de fuerza, de invencibilidad. Los hombres temían, las ciudades callaban, y el pueblo de Dios clamaba desde el polvo. Pero en medio de esa guerra, una tienda en el desierto guardaba el destino de la victoria. Era el hogar de una mujer llamada Jael, esposa de Heber, nómadas del desierto. Una mujer invisible para los libros de estrategia, pero profundamente visible para el cielo. Cuando el ejército de Sísara fue derrotado en batalla, el general escapó, herido, agotado, humillado, buscaba un refugio. Y creyó haberlo encontrado en la tienda de Jael. Ella salió a su encuentro, le ofreció abrigo, le dio leche para calmar su alma, lo cubrió como a un huésped, y esperó, porque ella sabía que a veces la guerra llega a la puerta, y hay que decidir de qué lado estás, aunque nadie te vea. En la calma de la noche, con el silencio como único testigo, Jael se levantó, no con temor, sino con determinación. Tomó lo que tenía a mano, una estaca, una herramienta cotidiana, usada para fijar tiendas, pero esa noche sería usada para fijar el destino. Se acercó sin temblar. Sísara dormía, el opresor de Israel, descansando como si el juicio no lo alcanzara, pero sí lo alcanzó. Con fuerza, con precisión y con un solo golpe, Jael lo atravesó. El rugido del opresor fue silenciado por una mujer que nunca apareció en el campo de batalla. ¿Por qué es importante Jael? Porque ella es la prueba de que no necesitas un título para ser parte del plan de Dios. No necesitas espada, ni púlpito, ni fama. Solo necesitas discernimiento y el valor para actuar cuando el momento llega. Jael no fue elegida por los hombres, fue elegida por el cielo. Y su nombre quedó sellado en el cántico de Débora, donde se dijo: bendita sea entre las mujeres, la que extendió su mano con decisión y aplastó al enemigo con la fuerza de una mujer valiente. No sabemos qué pensó después, no sabemos si tembló, pero sabemos esto: ella obedeció, y por su acto, un ciclo de dolor terminó. Israel se levantó, y la tierra tuvo paz durante 40 años. Moraleja espiritual: no subestimes los momentos pequeños, no desprecies las decisiones silenciosas, porque a veces Dios pone el peso de la victoria en manos de alguien que no parecía importante. Y cuando ese alguien actúa con fe, cambia el rumbo de generaciones. Comenta: como Jael, quiero tener el valor de actuar cuando nadie más lo hace. Y comparte esta historia si crees que el coraje oculto puede ser el arma más poderosa en las manos de Dios. En tiempos donde los hombres temblaban, una mujer se levantó sin miedo. Su nombre era Débora, profetisa, jueza, voz de Dios, en una tierra donde ya nadie lo escuchaba. Israel estaba fragmentado, oprimido, sin líderes. Cada tribu hacía lo que quería. Los fuertes pisoteaban a los débiles, y durante 20 años, el pueblo de Dios fue silenciado por el terror. Pero en medio del caos, bajo una simple palmera, una mujer escuchaba a Dios, y el pueblo venía a escucharla a ella. Débora no llevaba espada, llevaba palabra. No se coronó reina, pero juzgaba naciones. Y cuando la cobardía paralizó a todos, ella profetizó guerra, no porque amara la violencia, sino porque amaba la justicia. Era madre en Israel, no porque tuviera hijos, sino porque parió esperanza en tiempos de miedo. Su lucha no fue con músculos, fue con verdad. Su fuerza no vino del trono, vino del cielo. Cuando la batalla llamó, ella no se quedó bajo su palmera, se puso de pie, subió al monte, y se lanzó al campo de guerra con la certeza de que Dios marchaba delante. Débora no dudó, no retrocedió, no delegó el valor. Ella fue profeta y espada, consejo y fuego, juicio y canto, porque la misma voz que declaró sentencia, también escribió la canción de la victoria. Su vida fue una contradicción para su época, una mujer con autoridad, una voz con poder, un alma con dirección divina en un mundo gobernado por la confusión. Su legado no se mide solo por la victoria de una guerra, se mide por la restauración de una nación. Débora despertó a Israel. Despertó a una generación dormida, demostró que Dios no escoge por género, sino por corazón, y que la autoridad verdadera no se impone, se encarna. Murió sin templo, sin palacio, sin estatuas, pero su nombre vive en la Escritura como la mujer que juzgó con justicia, profetizó con fuego y lideró con valentía cuando nadie más lo hacía. ¿Y tú, qué harás con la voz que Dios puso en ti? ¿Seguirás esperando o te levantarás como Débora y arderás por la justicia del cielo? Comenta: quiero una fe que se levante como Débora. Y comparte esta historia si crees que el liderazgo lleno del Espíritu no conoce límites humanos, solo propósito eterno.
Antes de que se alzaran las tablas de la ley, antes de que Moisés hablara cara a cara con Dios, hubo una voz que ya se alzaba en medio del desierto. Su nombre era Miriam. No fue llamada profetisa por cortesía, fue llamada profetisa porque Dios hablaba a través de ella, y cuando aún no había líderes, ella ya estaba cantando libertad. Miriam nació en tiempos de muerte. Cuando cada hebreo varón debía ser arrojado al río, ella se mantuvo firme. Una niña que escondió a su hermano, que desafió a Faraón con la inocencia de una niña, y con la valentía de una mujer que aún no lo era. Desde ese momento, Miriam no obedeció al miedo, creció en esclavitud, pero nunca fue esclava por dentro. La cadena no alcanzó su espíritu, y cuando su pueblo clamó a Dios, ella estaba entre los que no dejaron de creer. Y cuando vino la hora, cuando la mar se dividió, cuando el pueblo cruzó seco y Egipto se ahogó, no fue Moisés quien habló primero, fue Miriam quien cantó. Tomó su pandero, reunió a las mujeres y danzó. Cantad al Señor porque se ha cubierto de gloria, al caballo y al jinete arrojó al mar. Ella no era solo la hermana del libertador, era voz de victoria, eco del espíritu, testimonio de que Dios no libera a un pueblo sin levantar mujeres que lo anuncien. Pero la gloria también pesa, y los desiertos no perdonan orgullo. Miriam conocía la presencia de Dios, pero un día quiso hablar por encima de quien Dios eligió. Cuestionó, juzgó, y el Señor la llamó a rendir cuentas. La piel se le cubrió de lepra, el silencio la abrazó, el campamento se detuvo por ella. Porque incluso los grandes también caen, y ahí, en la soledad de su castigo, Miriam entendió lo que la hacía grande, no su voz, no su sangre, sino su obediencia. Y cuando fue restaurada, volvió a caminar con su pueblo, sin aplausos, sin discursos. Pero con un corazón más puro que el oro, Miriam murió en Cades, lejos de la tierra prometida, su tumba en el desierto. Pero su legado nunca se enterró, porque ella fue la primera profetisa de Israel, la primera en cantar la victoria de Dios. Y su vida nos recuerda que la fe también se baila, y que las voces que adoran en la cima son las mismas que deben humillarse en el valle. Hoy, cuando el mundo se ahoga en ruido, haz como Miriam, alza tu voz para glorificar, no para dividir. Y si Dios te llama al silencio, que sea para purificar tu canto. Comenta, quiero una fe como la de Miriam, firme en la prueba, fiel en la alabanza. Y comparte esta historia si crees que la adoración auténtica también es un arma poderosa. No siempre los grandes salvadores se salvan solos. A veces Dios pone en el camino una mujer, madura, decidida, silenciosa, pero clave. Séfora, hija de Jetro, esposa de Moisés, madre de sus hijos, y protagonista de uno de los momentos más extraños y sagrados del Antiguo Testamento. Moisés huía de Egipto, había matado a un egipcio, era fugitivo, exiliado y sin rumbo, hasta que llegó a la tierra de Madián. Allí, junto a un pozo, defendió a unas jóvenes pastoras de unos abusadores. Ellas eran hijas de Jetro, sacerdote de Madián, y una de ellas era Séfora. Su historia de amor no tiene palabras dulces, no tiene declaraciones ni anillos, tiene hospitalidad y propósito. Moisés se quedó, y ella se convirtió en su esposa. Le dio hijos, lo acompañó en la oscuridad del anonimato, y luego, en el llamado de Dios. Cuando Moisés escuchó la voz desde la zarza, dudó, tembló, se resistió, pero Dios lo envió, y Séfora lo siguió. Pero entonces, sucedió lo inesperado. Éxodo 4:24 dice, en el camino, en un lugar donde pasaron la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Sí, aquel que había sido elegido para liberar a Israel, iba a morir. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a su hijo, y eso era un pacto inquebrantable entre Dios y su pueblo. Moisés dudó, tal vez temió hacerlo, quizá postergó por negligencia, temor, o por respeto a su esposa madianita. Pero Séfora no dudó, tomó una piedra afilada, circuncidó a su hijo, y tocó con la sangre los pies de Moisés. Entonces, la muerte se detuvo. Fue un momento extraño, violento, silencioso. Pero en ese instante, una mujer salvó al libertador de Israel. Séfora entendió lo que estaba en juego. Vio la gravedad espiritual. Actuó cuando su esposo no pudo hacerlo. ¿Por qué es importante Séfora? Porque fue la única que percibió el peligro invisible, la única que actuó sin titubear, la que sostuvo el pacto cuando el futuro del pueblo elegido colgaba de un hilo. Fue esposa, fue madre y fue intercesora. Séfora nos enseña que no siempre el héroe está en el centro, que a veces el plan de Dios depende del valor de quien está al lado. Ella no habló ante Faraón, no dividió el mar. Pero si ella no hubiera actuado, Moisés jamás habría llegado. Moraleja espiritual. A veces la obediencia no es ruidosa, es precisa. Y a veces la mujer que nadie menciona es la que Dios usó para sostener el destino de un pueblo entero. Comenta, como Séfora, yo quiero estar lista para actuar cuando más importa. Y comparte esta historia si crees que Dios también usa lo oculto para proteger lo eterno.
No todas las mujeres que forman parte del linaje del Mesías fueron reinas. Algunas fueron humilladas, despreciadas y abandonadas por aquellos que debían protegerlas. Esta es la historia de Tamar, una mujer cuyo nombre fue olvidado por siglos, pero escrito por Dios en la genealogía de Jesús. Tamar se casó con el hijo primogénito de Judá, pero era perverso y murió antes de tener hijos. Según la ley de su pueblo, el hermano menor debía casarse con la viuda y darle descendencia al difunto. Un acto de justicia, protección y herencia. Judá le dio entonces a Onán, el segundo hijo, pero Onán se negó a cumplir con Tamar. Usó su cuerpo pero no le dio el hijo que aseguraba su lugar en la historia, y también murió. Judá, temeroso de perder a su tercer hijo, decidió postergarlo. Le prometió que lo recibiría más adelante, pero era mentira. La dejó sola, viuda, marcada, sin futuro. En aquel tiempo, una mujer sin esposo ni hijos era simplemente invisible. Pero Tamar no aceptó el silencio. Ella sabía que tenía un lugar en la promesa, y no lo iba a dejar morir. Entonces hizo algo impensable, doloroso, audaz. Se cubrió el rostro, y se sentó en el camino como si fuera una prostituta. Judá pasó, no la reconoció, y se acostó con ella. Ella pidió como garantía su sello, su bastón y su cordón, no por venganza, sino porque no podía permitir que su historia terminara en injusticia. Semanas después se supo que Tamar estaba embarazada, y Judá ordenó matarla por deshonra. Pero ella, en silencio, envió los objetos. Del dueño de esto estoy encinta. Judá reconoció sus objetos, y su error. Ella es más justa que yo, dijo el hombre que la había olvidado. Tamar dio a luz a Fares y a Seraj, y de Fares nacería una línea real, David, el rey, y más adelante, Jesús, el Salvador. Tamar no fue una mujer común, fue una mujer herida por el sistema, ignorada por los suyos, pero amada por Dios. No esperó que alguien la salvara. Tomó el riesgo de reclamar su propósito, y entró en la historia sagrada. Su nombre aparece en Mateo 1, la genealogía de Jesús. Es una de las 4 mujeres mencionadas por nombre entre los hombres del linaje. ¿Por qué? Porque Dios no se avergüenza de su historia. Él la usó, la dignificó, la redimió. Moraleja espiritual. No importa cómo empieza tu historia, Dios puede redimirla si te aferras a su promesa. Cuando los hombres se olvidan de ti, Dios te mira con propósito. Y cuando tú reclamas tu lugar con fe, Él te incluye en su plan eterno. Comenta, como Tamar, yo confiaré en que Dios no se olvida de mí. Y comparte esta historia si alguna vez fuiste silenciado, ignorado o rechazado, porque quizá tu lucha es parte del linaje que aún no ves, pero que Dios ya ha escrito en el cielo. Todo empezó con un engaño, pero Dios usó incluso eso para construir una nación. Raquel y Lea no fueron solo esposas, fueron madres fundadoras de las 12 tribus de Israel. 2 mujeres, 2 hermanas, un mismo hombre, Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham. Jacob amaba a Raquel, era hermosa, alegre, soñada. Trabajó 7 años para casarse con ella. Pero su suegro Labán lo engañó, y en la noche de bodas le entregó a Lea, la hija mayor. Lea no era la amada, pero fue la primera esposa, y con ella comenzó una rivalidad que marcaría la historia de Israel. Lea, olvidada por su esposo, empezó a dar a luz, uno tras otro, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, 6 hijos, cada uno con un nombre cargado de dolor y esperanza. Tal vez ahora Jacob me ame. Dios ha visto mi aflicción. Raquel, por otro lado, era amada, pero no podía tener hijos, y su dolor la llevó a desesperarse. Dios tardó, pero no la olvidó, y cuando su vientre se abrió, nació José, quien más tarde salvaría a sus hermanos en Egipto, y luego Benjamín, el menor, por quien su madre dio la vida en el parto. Raquel murió en el camino y fue enterrada en Belén. ¿Por qué son importantes Raquel y Lea? Porque de sus hijos nacieron las 12 tribus de Israel. De Lea vino Judá, la tribu real, de donde nacería el rey David, y siglos después, Jesucristo. De Raquel vino José, gobernador de Egipto, que salvó a todo su pueblo del hambre. Y Benjamín, tribu de grandes líderes como el apóstol Pablo. Ellas no fueron perfectas, hubo celos, competencia, tristeza, pero Dios no construyó una nación con mujeres sin heridas, la construyó con mujeres que aún en el dolor siguieron creyendo. Moraleja espiritual, Dios puede tomar una historia de rivalidad y convertirla en un legado eterno.
puede usar tu dolor, tu inseguridad, tu rechazo, para dar a luz algo mucho más grande. Raquel y Lea nos enseñan que no importa cómo comienza la historia, si Dios la está escribiendo. Comenta, Dios puede transformar mi historia en legado. Y comparte este video si crees que Dios también usa el quebranto para construir algo eterno. No siempre los grandes cambios llegan con un ejército. A veces, basta una mujer decidida, una madre, una esposa, una sierva que escucha y que actúa en el momento exacto. Su nombre es Rebeca, hija de Betuel, esposa de Isaac, madre de 2 naciones aún no nacidas. La historia de Rebeca comienza con una oración. Un siervo de Abraham pide una señal para encontrar esposa para Isaac, y allí está ella, hospitalaria, generosa, firme. Dios no habla con voz tronante, pero sí con gestos, y Rebeca se convierte en respuesta viva, deja su casa, viaja a tierras lejanas, y al encontrarse con Isaac, se cubre con el velo, no como signo de debilidad, sino de reverencia, porque ella sabe que el amor empieza con propósito, y no con impulso. Años después, da a luz 2 hijos, Jacob y Esaú, pero no son hermanos comunes, desde el vientre, ya luchaban. Y Dios le revela un misterio. 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Una profecía que cambiaría todo. Una verdad que solo ella escuchó, una carga que solo ella cargó. Jacob era tranquilo, Esaú, impetuoso, Isaac amaba al mayor, Rebeca sabía que el menor tenía el llamado, y cuando el momento llegó, ella actuó, organizó el plan, vistió a Jacob con pieles, preparó el alimento y lo envió a recibir la bendición. No fue un acto de engaño por ambición, fue una decisión valiente para proteger el curso del plan divino. ¿Y el costo? Nunca volvió a ver a su hijo. Jacob huyó, Esaú se llenó de odio, Isaac quedó confundido, y Rebeca guardó silencio. Lo que no sabías de Rebeca es que fue la guardiana de la promesa, la única que entendió desde el principio que el plan de Dios no siempre coincide con la tradición. Ella no buscó protagonismo, no reclamó méritos, pero fue la mujer que sostuvo el linaje del Mesías con sabiduría, visión y decisión. En la Biblia no se nos narra su muerte, no se nos da su última palabra, pero su influencia resuena en cada generación nacida de Jacob y en la promesa que vendría por su descendencia. Rebeca nos enseña que hay momentos donde Dios susurra un plan y espera que alguien tenga el valor de cumplirlo, incluso si no será entendido. Moraleja espiritual. A veces la obediencia no es pasiva, a veces la fe se ve como estrategia. Y a veces, Dios confía sus mayores secretos a quienes simplemente escuchan y actúan. Comenta, como Rebeca, yo quiero obedecer aunque nadie más lo entienda. Y comparte esta historia si crees que Dios usa incluso lo oculto para cumplir lo eterno. No era libre, no era señora, no era esposa ni heredera, era sierva, una extranjera en tierra ajena, vivía a la sombra de otros nombres, hasta que Dios la llamó por el suyo. Agar, la mujer egipcia de la historia de Abraham y Sara, no es protagonista de promesas, pero fue parte de una decisión que cambió generaciones. Sara, impaciente por el cumplimiento de la promesa, le entregó su sierva a Abraham. Y Agar concibió, pero lo que nació del vientre vino cargado de dolor. Agar no pidió ese destino, no eligió ser madre por mandato, no deseó la rivalidad que vendría. Y cuando el hijo creció dentro de ella, también creció la tensión, los celos, las humillaciones, el rechazo, hasta que un día huyó, embarazada, sola, a la deriva en el desierto. Sin casa, sin agua, sin un lugar para su historia, y fue allí, en el silencio del desierto, que Dios la encontró, no en un templo, no en la tienda de los patriarcas, sino bajo el sol abrasador cuando nadie la veía. Dios sí la vio. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Él la llama por su nombre. Y le pregunta lo que nadie más se detiene a preguntar. Y entonces, el Creador le hace una promesa. Tú tendrás un hijo, y lo llamarás Ismael, que significa, Dios escucha. Antes de que naciera Dios ya lo había nombrado. Antes de que Agar regresara ya había sido bendecida. Y entonces ella hizo lo que nadie antes había hecho. Le dio un nombre a Dios. Tú eres el Roy, el Dios que me ve. Agar, la sierva, la invisible, la extranjera, fue la primera en llamar a Dios por cómo lo experimentó. Un Dios que no pasa de largo, un Dios que no ignora las lágrimas sin nombre, un Dios que ve incluso a los que todos olvidan. Pero la historia no termina ahí. Años después, Sara volvió a rechazarla.
Y esta vez, Abraham la despidió. Ella e Ismael caminaron hasta que el agua se acabó. El niño lloraba, y Agar, rota de dolor, lo dejó bajo un arbusto, para no ver cómo moría. Y volvió a llorar sola, como antes, como siempre, pero una vez más, Dios la escuchó. No temas, Agar, porque Dios ha oído la voz del niño. Y allí, en medio del desierto, se abrió un pozo de agua, y su hijo vivió, y fue bendecido, y de él nació una gran nación. Lo que no sabías de Agar es que fue la primera mujer a la que Dios le habló directamente, la primera a quien le dio una promesa para su hijo, y la primera en decir, Él me ve. Moraleja espiritual. Dios no se limita al linaje, Dios no discrimina por estatus. Dios no necesita aprobación humana para amar, bendecir y ver. Agar no tuvo altar, pero tuvo encuentro, y en su quebranto, descubrió algo que aún sana corazones rotos. Dios me ve y me escucha. Comenta, aunque nadie me vea, sé que Dios me ve, y comparte esta historia si alguna vez te sentiste invisible, porque tal vez, el desierto no era castigo, sino el lugar donde por fin Dios te hablaría. Hay promesas que llegan temprano, y otras que se demoran toda una vida, y luego están las que llegan, cuando ya no queda fuerza para creer. Sara, esposa de Abraham, la mujer que rió ante la voz de Dios, no por burla, sino porque ya era tarde, demasiado tarde, según los hombres, demasiado improbable, según su cuerpo, demasiado cansada, para seguir esperando. Cuando Dios le habló a Abraham, le prometió una descendencia como las estrellas, y Sara lo siguió. Dejó su tierra, su familia, su nombre, vivió en tiendas, pasó hambre, sintió el frío del desierto y la ausencia del cumplimiento. Año tras año, esperó, y cada mes, su esperanza moría un poco más, hasta que se volvió silenciosa, resignada, casi invisible en su propia historia. Pero Dios no la olvidó. Dios no ignora las lágrimas que no se lloran, ni los gritos que no se pronuncian. Y cuando todo parecía sellado por la biología, Dios habló. Sara tendrá un hijo. Ella escuchó desde la tienda y rió. ¿Quién puede creer cuando ya no queda nada por lo que esperar? Y sin embargo, Dios respondió. ¿Por qué se rió Sara? ¿Hay algo imposible para el Señor? Y un año después, cuando su cuerpo ya no tenía fuerzas, cuando la risa había muerto, cuando las dudas la habían vencido, Dios cumplió. Y nació Isaac. Su nombre significa risa, porque lo que un día fue risa de incredulidad, se convirtió en risa de gozo. Lo que no sabías de Sara es que no fue solo la esposa del patriarca. Fue el corazón roto que aprendió a creer de nuevo. Fue la mujer que caminó en silencio durante años, sin dejar de avanzar. Y cuando todo decía no, Dios dijo, ahora. Ella no fue perfecta, se adelantó al plan, entregó a Agar, luchó con los celos, falló muchas veces, pero Dios no la desechó, la corrigió, la sostuvo, la bendijo. La fe de Sara no fue inmediata, fue formada en la espera, fue refinada en el tiempo, y por eso, Hebreos 11 la nombra entre los héroes de la fe. Moraleja espiritual. Dios no necesita tu fuerza, solo tu fidelidad. Y cuando tú digas, ya es tarde, Dios dirá, es el momento perfecto. Comenta, como Sara, yo volveré a creer, aunque ya no tenga fuerzas. Y comparte si sabes que Dios nunca llega tarde, sino justo cuando tu fe ya no depende de tus fuerzas, sino solo de Él. Antes de reinos, antes de ciudades, antes de leyes y guerras, hubo un jardín, perfecto, puro, incontaminado, y en él, una mujer, Eva, la madre de todos los vivientes, la primera en nacer del amor, no del polvo, hecha del costado, no de la tierra, tomada de Adán, pero formada por Dios. En sus ojos brillaba la inocencia del cielo. En sus manos la libertad de decidir, en su alma el susurro divino del Creador. Caminaba entre ríos puros, hablaba con Adán sin vergüenza, y Dios mismo paseaba con ellos al atardecer. Era plenitud, pero incluso en el paraíso, el mal acecha con voz suave, una serpiente, una conversación, una semilla de duda. ¿Acaso Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Y Eva, como todos nosotros en algún momento, escuchó, respondió y dudó. No fue un acto de odio, ni de rebelión abierta, fue un deseo de más, una búsqueda equivocada de sabiduría, de poder, de ser como Dios. Y al morder el fruto no solo cayó ella, cayó el mundo. Adán cayó con ella, el Edén se cerró, y Eva lloró la primera lágrima de la historia. Lo que no muchos dicen es que Eva no fue maldita.
Sí, sufrió las consecuencias, pero también recibió la primera promesa de redención. Dios no la destruyó, le habló y le reveló algo más grande que su error. Tu descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. Eva sería la madre de los que esperan, la raíz de la promesa, la portadora del linaje que un día vencería al mal que ella conoció primero. Vivió fuera del paraíso, trabajó la tierra con dolor, parió con lágrimas y sepultó a un hijo asesinado por su hermano. Pero aún así, esperó. No volvió a ver el Edén, pero plantó la fe en la tierra maldita. Y desde su vientre, Dios escribiría la historia de la redención. Eva fue la primera en fallar, pero también la primera en ser amada después del pecado. Moraleja espiritual, Eva nos recuerda que aún el alma que cae puede ser parte del plan eterno. Que el error no es el final, si el corazón permanece sensible a la voz de Dios, porque Dios no solo crea, Dios restaura, y en su plan, la misma mujer por la que entró la herida, sería también el principio del camino hacia la cruz. Comenta, aunque haya caído, sigo esperando su promesa. Comparte esta historia si crees que Dios puede usar incluso tu mayor error para escribir algo glorioso.